¿La fiesta fue divertida o la fiesta era divertida? ¿Yo era una niña feliz o yo fui una niña feliz? ¿Ana estaba en Barcelona o Ana estuvo en Barcelona? ¿Cuál es la diferencia entre era, fue, estaba y estuvo? Es exactamente lo que vamos a ver en la clase de hoy. Hola, soy Brenda Romagnello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. En este canal te ayudo a mejorar tu español para que puedas hablar con más confianza. Si eres nuevo por aquí y te interesa, considera suscribirte. Subimos clases de español todas las semanas. Y si ya me conoces, sígueme en Instagram. ¿Cuál es la diferencia entre era, fue, estaba y estuvo? Esta es una pregunta que siempre me hacen mis estudiantes y hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre ser y estar en el indefinido o el imperfecto. Esta es una pregunta interesante y creo que estos verbos confunden a muchos estudiantes de español porque hay varias cosas que tenemos que hacer aquí. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre ser y estar cuando usamos un verbo, cuando usamos el otro, especialmente para mis estudiantes angloparlantes, porque ser y estar significan to be, significan lo mismo. Entonces, primero tenemos que ver qué verbo vamos a usar, ser o estar. Y luego tenemos que ver si necesitamos usar el indefinido o también conocido como el pretérito perfecto simple o simplemente pretérito y si tenemos que usar el imperfecto, ¿sí? O el pretérito imperfecto. Son muchas cosas que tenemos que discutir aquí. Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar repasando cuál es la diferencia entre ser y estar y luego vamos a ver cuando usamos el indefinido o el imperfecto en cada caso. La clase de hoy tiene un PDF espectacular. El PDF que tengo hoy para ti es increíble con todo el resumen para que puedas estudiarlo con ejemplos y ejercicios. Te dejo el link en la descripción del video. Primero tenemos que empezar cuando vamos a usar ser. Vamos a usar ser para hablar de características. Cuando piensas que estás hablando de una característica, estás describiendo a algo o a alguien, una situación, siempre vamos a usar ser con características. Cuando vamos a describir una persona, podemos hablar del nombre, la profesión, la nacionalidad, de dónde es, la descripción física, descripción de personalidad. Entonces vamos a decir nombre, ¿no? Soy Brenda o esto es un libro. Estamos identificando qué es. Para profesión, ¿no? Por ejemplo, soy ingeniero, soy estudiante. ¿Eres arquitecto? Ah, qué interesante. Para hablar de origen, por ejemplo, de las cosas, si tenemos un producto, tú puedes decir, por ejemplo, la sangría es de España. La sangría es originaria de España o este vino es de Japón. O para las personas cuando describimos nacionalidad, soy de Madrid o somos de Argentina. Para las descripciones físicas podemos decir, bueno, Juan y María son muy altos. Ana es rubia, por ejemplo. Y también podemos usar el verbo ser para hacer descripciones de personalidad o aspectos interesantes de la persona. Por ejemplo, Pablo es muy inteligente. Mariana es muy responsable. Valeria es tan sociable. Siempre vamos a usar el verbo ser para describir a las personas y a las cosas. Y no vamos a usar estar para hacer estas descripciones. Y esto es importante porque luego cuando empecemos a ver el pasado, el imperfecto lo usamos muchísimo para hacer descripciones en el pasado. Entonces tú ya puedes ver que vamos a preferir usar ser cuando hacemos descripciones en el pasado con el imperfecto. También vamos a usar el verbo ser y no estar, por ejemplo, para hablar de la hora. Decimos, es la 1 de la tarde o ¿qué hora es? Son las 3 de la tarde, son las 5 de la tarde.
Siempre vamos a usar el verbo ser y no estar para hablar de la hora. Cuando hablemos en el pasado, tú ya sabes que vamos a usar el verbo ser y no estar. También usamos el verbo ser para hablar de la fecha, ¿verdad? En el calendario vamos a decir, por ejemplo, es martes, hoy es martes 2 de abril, por ejemplo. Cuando hablamos de eventos y queremos decir la ubicación, ¿no? ¿Dónde se va a llevar a cabo el evento? Para hablar de evento vamos a usar el verbo ser y no estar. Por ejemplo, el concierto es en el estadio. La obra de teatro es en el Teatro Real. Y lo interesante con los eventos es que todo lo que está relacionado con el evento lo vamos a usar con el verbo ser y no estar. Y los eventos es algo que vamos a hablar y discutir mucho hoy. ¿Dónde es? Muy bien, la ubicación del evento. El concierto es en el estadio. La hora, el concierto es a las 8. Y la fecha y el día, puedes decir el concierto es el sábado 3 de mayo. Perfecto, ahora hablemos de cuándo vamos a usar el verbo estar y no ser. Vamos a usarlo cuando queremos hablar de la ubicación o la locación de algo o de alguna persona. Por ejemplo, vamos a decir el banco está en la calle Colón. Aquí no podemos decir es, ¿no? O si una persona puedes decir estoy en la cocina. Sí, estoy en la cocina. También vamos a usar el verbo estar para hablar de emociones y sentimientos, cuando queremos expresar cómo nos sentimos en un momento específico o determinado. Por ejemplo, estoy triste, estoy cansado, Ana está enferma, mi mamá está muy feliz, etc. Y vamos a usar el verbo estar y no ser cuando hablamos de estados. Estados, por ejemplo, si vamos a decir frío o caliente, terminado o completo o incompleto, sin terminar, vivo o muerto, abierto, cerrado, etc. Por ejemplo, el café está frío. ¿Sí? El café está frío. No podemos decir es aquí. Pero sí podemos decir el café es delicioso si a ti te gusta el café. Si tú dices el café está delicioso, significa que estás refiriéndote a ese café específico y no al café en general. Si tú dices el café es delicioso, estás hablando en términos generales y significa que a ti te gusta el café. Muy bien, ya hablamos entonces de la diferencia, repasamos la diferencia entre ser y estar. A algunas personas les gusta decir que ser es permanente y estar es temporal, pero para mí esa definición es confusa porque a veces hay cosas que decimos con estar que no son temporales, ¿no? O hay cosas que describimos con ser que no son siempre así, que pueden cambiar. Uno puede cambiar el color del pelo, si eres vago, puede ser un poco más activo y entonces creo que es confuso describirlo en esos términos. Creo que es mejor para mí y lo que yo uso con mis estudiantes, ser es para hablar de características, descripciones y estar para hablar de ubicación, emociones, sentimientos y estados. Ahora vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre el indefinido o pretérito perfecto simple o pretérito y el imperfecto. Vamos a empezar con el indefinido. Y vamos a usar el indefinido o pretérito perfecto simple cuando queremos hablar de acciones que han pasado en el pasado, son acciones terminadas, no tienen conexión con otras acciones, son acciones aisladas. Algo pasó en el pasado y nada más. Por ejemplo, ayer fui al banco. Estoy hablando de una acción que pasó ayer, es pasada, completada, no estoy en el banco en ese momento, no pasó nada antes ni después, no estamos diciendo nada, no estamos diciendo por cuánto tiempo, es una acción completamente aislada que ocurrió en el pasado. También usamos el indefinido para hablar de acciones que suceden por un periodo de tiempo determinado o específico. Por ejemplo, viví en Madrid por 2 años. Viví en Madrid por 2 años. Aquí estoy diciendo que por 2 años es el tiempo específico, hice esa acción. Es muy interesante porque el indefinido, cuando contamos una historia, los verbos en el indefinido son los que van a contar, narrar la historia. Nos van a decir qué pasó.
pasó esto, luego esto, después esto y después esto, ¿no? Y estas acciones son aisladas en el pasado. Van a contar y narrar lo que pasó, los hechos en una historia. Ahora hablemos de el imperfecto. ¿Cuándo vamos a usar el imperfecto en el pasado en español? Lo vamos a usar cuando queremos hacer descripciones en el pasado. Y esto es importante por lo que te había contado con el verbo ser. Antes me gustaría decir que es importante comprender por qué es difícil entender la diferencia entre estos tiempos del pasado en español. Es porque, por ejemplo, para mis estudiantes angloparlantes, siempre tenemos el simple past. Entonces tenemos que prácticamente aprender estos dos tiempos verbales diferentes en español. Porque muchas veces en inglés siempre usamos el simple past. Pero también podemos decir que usamos el past continuous y otros tiempos verbales para decir el mismo mensaje, para darle el mismo efecto. Y vamos a ver esto con algunos ejemplos. Vamos a usar el imperfecto para descripciones en el pasado. Cuando queremos describir algo en el pasado, vamos a usar el imperfecto y no el indefinido. Y por eso aquí estaba hablando del verbo ser, ¿sí? Que estábamos diciendo algo antes que va a ser importante aquí. ¿Qué vamos a describir con el imperfecto? Podemos describir las personas en una historia. Vamos a describir las personas, quienes eran, por ejemplo, Ana tenía el pelo largo o Ana era rubia. Estamos describiendo a Ana en el pasado. Para describir también a cosas, por ejemplo, la casa era blanca. También vamos a usar el imperfecto para describir el contexto, la situación de la historia. Por ejemplo, ¿con quién estabas? Estaba sola. Estaba en el parque. ¿Y por qué estamos usando el verbo estar aquí? Porque para hablar de ubicación vamos a usar estar y no ser. ¿Me entiendes? Y vamos a usar el imperfecto y no el indefinido porque estamos describiendo la situación de la historia. Espero que tenga sentido hasta aquí, ¿sí? Dame un like si tiene sentido. También vamos a usar el imperfecto y no el indefinido para hacer descripciones de rutinas en el pasado. Por ejemplo, íbamos a nuestra casa de campo todas las semanas. Y por lo general en inglés siempre vamos a traducir esto como we used to do this, we used to do that, como para dar esa idea de hábito o rutina en el pasado. También vamos a usar el imperfecto para hablar de acciones simultáneas, dos acciones que sucedían al mismo tiempo en el pasado. No podemos hacer esto con el indefinido, porque el indefinido son dos acciones aisladas. En el imperfecto, estas acciones pueden pasar simultáneamente, una al mismo tiempo que la otra. Por ejemplo, Ana estaba en el jardín y Juan estaba en la cocina. Aquí podemos ver que estas dos personas están al mismo tiempo en diferentes lugares. Y por último vamos a usar el imperfecto para hablar de acciones interrumpidas. Acciones que tenían duración, que estaban en progreso en el pasado y que no las hemos completado, no terminamos de hacer esas acciones porque han sido interrumpidas. Y estas acciones que interrumpen siempre van a estar en el indefinido. La acción en progreso siempre está en el imperfecto y la que interrumpe siempre va a estar en el indefinido. Por ejemplo, estaba estudiando cuando llamaste. Estaba estudiando cuando llamaste. Ahora vamos a comparar cuándo es un problema, ¿sí? Vamos ahora a comparar cuándo usamos los diferentes verbos con las mismas situaciones, cuándo es correcto, cuándo no es correcto y cuál es la diferencia. Vamos a comparar cuando estamos hablando de cosas, eventos y personas. Son las principales diferencias cuando tenemos que usar ser y estar y el indefinido y el imperfecto. Vamos a empezar con cosas. Para hablar de cosas en el pasado, empezando con el imperfecto, vamos a tener dos situaciones. Una con características con ser y la otra cuando usamos estar en el pasado. Vamos a hablar de ubicación, ¿sí? Cuando hablamos de ubicación o para hablar del estado de algunas cosas.
Con el verbo ser para características en el pasado de cosas es cuando describimos a cosas en el pasado, siempre vamos a usar era, el imperfecto con el verbo ser. Por ejemplo, la casa era grande, los coches eran azules. No vamos a decir estaba, no es correcto. Para hablar de cosas, cuando hablamos de ubicación, vamos a usar estaba y no era. Por ejemplo, el banco estaba en la esquina o el libro estaba en la mesa. Y para hablar de estados en el pasado de las cosas, vamos a usar otra vez el verbo estar y vamos a decir, por ejemplo, el café estaba frío, no era. Algunos me pueden preguntar, ¿se puede decir la casa fue azul? Podemos usarlo, sí, definitivamente, pero necesitamos un periodo de tiempo específico para poder decirlo. Podemos decir, la casa fue azul por 5 años. Necesitas ese periodo de tiempo específico para poder usar el indefinido. El segundo punto que vamos a analizar es con eventos. Y por lo general los eventos suceden en un periodo de tiempo específico en el pasado. Entonces vamos a usar por lo general más el indefinido para hablar de los eventos. Por ejemplo, el evento fue en el estadio. ¿Por qué con el verbo fue? Fue porque necesitamos el indefinido para hablar del evento específico, del periodo de tiempo específico en el pasado, y usamos el verbo ser porque para hablar de la ubicación del evento, siempre, ¿no? En el presente, en el pasado, usamos el verbo ser y no estar. ¿Qué más? El evento fue el jueves pasado, fue a las 8 de la noche. La confusión surge cuando vamos a describir el evento. Cuando queremos hablar del evento, hacer una descripción en el pasado, o si queremos hablar del estado. Allí es cuando es confuso. Por ejemplo, se dice, ¿la fiesta fue divertida o la fiesta estuvo divertida? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo son los dos correctos? ¿Cuál usamos aquí? La diferencia es que si tú dices fue divertida, significa que estás describiendo al evento. Fue es más hablando del concierto o del evento en sí. Pero si tú dices estuvo divertido, significa que estás usando el verbo estar, vas a hablar de un estado. También estás expresando una emoción en el pasado, ¿no? Estuvo divertido, estás hablando como que tú estabas divertido en esa fiesta o el concierto, ¿sí? De la diferencia entre aburrido o divertido. Para mí, que yo soy de Argentina, es más común decir la fiesta estuvo divertida o el concierto estuvo muy bueno. Bueno, y tú te estarás preguntando, ¿qué es un evento? ¿Qué podemos considerar un evento en español? Bueno, podemos decir ir al cine, un partido de fútbol, escuchar música en vivo, una obra de teatro. Todos estos son ejemplos de eventos. Entonces, para concluir con este tema, podemos decir la fiesta fue y estuvo divertida. Ambas son correctas. También podemos usar el imperfecto con el verbo ser aquí si queremos decir que estamos describiendo el evento o las fiestas que sucedían en el pasado como en una rutina. Por ejemplo, podemos decir las fiestas del trabajo eran muy divertidas. Y aquí, como puedes ver, vamos a usarlas en el plural porque estamos diciendo que todas las fiestas en general eran divertidas. Estamos describiendo a las fiestas. También podemos decir todo estaba bien hasta que llegó Juan. Y aquí vamos a usar el estado, ¿no? El estado aquí, por eso usamos el verbo estar, es de divertida a aburrida o de bien a mal. Ese es el estado. Y en el pasado podemos usar el imperfecto aquí porque estamos hablando de una acción que estaba en progreso, estaba divertida, estaba bien, hasta que llegó Juan. Algo interrumpió esa acción que estaba en progreso. Entonces es también correcto decir la fiesta estaba divertida hasta que llegó Juan, hasta que llamaron a la policía, etc. También podríamos decir la fiesta estuvo divertida hasta que llegó Juan. Es también correcto. El último punto que vamos a comparar es con las personas, para describir a personas en el pasado. Y como estamos describiendo personas, ¿tú qué crees que vamos a usar más? ¿El imperfecto o el indefinido? ¿Cuál? El imperfecto. Vamos a usar más el imperfecto para describir a las personas en el pasado
pero sí también podemos usar el indefinido y por eso está la confusión de muchos estudiantes. Vamos a ver. Cuando describimos a personas en el pasado, recuerda, va a ser prácticamente igual que cuando usamos el verbo ser en todos los aspectos para describir. Vamos a hablar del nombre, la personalidad, la nacionalidad, todo lo que esté describiendo a una persona en el pasado, vamos a usarlo con el imperfecto y el verbo ser. Marta era maestra. Juan era de Buenos Aires. Marta era guapa y alta. Todas estas descripciones en el pasado los vamos a usar con el verbo ser en el imperfecto. También vamos a usar el imperfecto y vamos a usar el verbo estar para describir el sentimiento o emociones de la gente en el pasado, ¿no? Por ejemplo, Marta estaba nerviosa o Marta estaba triste. Pero también podemos usar el indefinido cuando vamos a hablar de un periodo de tiempo específico. Es menos común, es mucho más común describir a las personas en el imperfecto que usar el indefinido para describir a las personas. Pero es posible. Por ejemplo, con el verbo ser en el indefinido vamos a usarlo cuando es un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, Marta fue maestra por 20 años. Fue maestra por 20 años. Allí tenemos ese periodo de tiempo específico en el pasado. Por eso podemos usar el indefinido. O por ejemplo, Marta fue rubia por muchos años. Sé que no es un periodo de tiempo específico, pero estamos diciendo por muchos años. Hay un periodo en que terminó, ella no era más rubia en un momento, ¿me entiendes? Por eso también puedes usarlo así. Pero necesitas especificar por cuánto tiempo, por mucho tiempo, por un año, etc. También podemos usar el indefinido con el verbo estar para describir emociones o estados por un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, Marta estuvo muy triste después del divorcio. Y aquí estamos diciendo que Marta por un tiempo estuvo bastante triste. También puedes decir Marta estaba triste después del divorcio, pero cuando tú dices estaba triste, estamos describiendo su emoción, no estamos especificando por un periodo de tiempo. Estuvo triste significa que fue un periodo bastante difícil para ella. Muy bien, bueno, hemos aprendido muchísimo hoy. Recuerda que tienes toda esta información en el PDF de la clase de hoy. Si te gustó, has podido comprender un poquitito mejor la diferencia entre era, fue y estaba, estuvo. Dame un like si te gustó la clase de hoy. Si eres nuevo, recuerda suscribirte al canal. Y si quieres mejorar tu español conmigo, si te gusta mi forma de enseñar y quieres sumarte a mi programa de Spanish Fluency Club, te dejo toda la información en la descripción del video. Muchísimas gracias por ver la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego. Por ejemplo, ayer fui al baño. No al baño. Por ejemplo, ayer